Uno de los músculos más llamativos y que te hacen ver más fuerte son los trapecios. Si quieres saber cómo se entrenan de forma efectiva y sin riesgo de lesión, quédate para descubrirlo. La manera de hipertrofiar de la forma correcta los trapecios o hacerlos más grandes y fuertes es saber qué acción realizan estos músculos. Así encontraremos ejercicios que le den un estímulo correcto. Así que iniciamos con esto de forma breve. Los trapecios son músculos grandes que están en forma de diamante en la parte superior de nuestra espalda. Este músculo tiene distintas acciones y esto se debe a que sus fibras musculares no están en una sola posición. Están en forma descendente, transversa y ascendente. Las fibras musculares ascendentes, que son las superiores, son las más visibles, tanto de frente como de espalda. Estas fibras realizan una elevación de la escápula, también realizan una extensión de la cabeza y bueno, cuando se ocupan de forma unilateral, es decir, de un solo lado, un solo brazo, realizan una acción contralateral. Las fibras musculares transversales o medias actúan para producir una retracción de la escápula jalándola hacia la línea media. También es responsable de una rotación superior de la escápula. Las fibras ascendentes o inferiores son las responsables de la depresión de la porción media de la escápula, que resulta en un movimiento del hombro hacia abajo. Checando estos puntos, pasemos a los ejercicios. Pero primero te comento ejercicios que hacemos de hombro y espalda en los cuales se involucra el trapecio. También te comento cómo adaptar estos mismos ejercicios a que tenga un mayor estímulo estos músculos. Y si no quieres hacer un día solo de trapecio o una rutina en específica, haciendo estas variantes vas a ver que te van a ayudar a estimularlos muy bien. Y después te voy a comentar ejercicios más específicos para que los hagas en una rutina especial. Para empezar, con las elevaciones laterales, frontales y preses de hombro, puedes estimular la parte superior del trapecio, es decir, las fibras descendentes. Te explico, cuando hacemos estos ejercicios y sobrepasamos los 90 grados, dejamos de estimular como primordialmente lo haríamos los deltoides y empezamos a darle estímulo a nuestros trapecios. Comúnmente con las elevaciones laterales y frontales tratamos llegar solo a los 90 grados para no dejar de estimular nuestros hombros. Entonces, para dar un estímulo a nuestros trapecios podríamos hacer una variante superando los 90 grados en las elevaciones, ya sea frontales o laterales. Y para hacer que estos ejercicios sean más específicos para trapecio, tendríamos que hacerlos a un rango de movimiento de los 90 grados hacia arriba. En cuestión del press militar, con mancuernas o con barras, de igual manera, de 90 grados hacia arriba. Otros ejercicios de los cuales se estimulan nuestros trapecios, en especial la parte transversa o media, podrían ser las distintas tracciones horizontales, porque se está haciendo una retracción de la escápula jalándola hacia la línea media. Y dentro de los ejercicios con los cuales hacemos estas acciones podría ser el face pull, ya sea en sus distintas variantes con polea, mancuerna o barra, y en los ejercicios en los cuales hacemos una apertura como los pájaros o la máquina de fly invertido. Ahora, dentro de los ejercicios en los cuales se estimulan las fibras ascendentes o inferiores del trapecio, tenemos las distintas variantes de dominadas. En estas debemos hacer un arqueo de nuestra espalda para generar una depresión y una rotación de nuestra escápula. Vamos a los ejercicios más específicos. Estos ejercicios se pueden integrar en una rutina. El primero de ellos es el más conocido por todos y es realizar unos encogimientos con nuestros hombros. Con estos estamos estimulando la parte superior de nuestros trapecios. La técnica con mancuernas es sujetar las mancuernas con agarre neutro y ponerlas a los costados de nuestras piernas. Después vamos a hacer un encogimiento de nuestros hombros. Aunque algunas personas, aparte del encogimiento, hacen una rotación de los hombros, simplemente con la acción de encoger ya estamos realizando la opción para trabajar los trapecios. Otra variante de este ejercicio es hacerlo con barra. Con la barra se podrían hacer algunas variaciones. Con estas variaciones se puede checar cuál es más cómodo para cada persona y con cuál sentimos más estímulo. La variante con barra es de igual manera sujetar la barra con agarre prono y ponerla frente a nuestras piernas y hacer el encogimiento. Las variantes de esta podrían ser ampliar un poco la apertura, un poco más o un poco más. Esto hará que estimulemos de diferente forma nuestros trapecios más en nuestras inserciones. Este segundo ejercicio es excelente, es similar a un remo a la barbilla.
Un remo a la barbilla comúnmente lo utilizamos para trabajar nuestros hombros y trapecios, pero no lo hacemos de forma que estimulemos mucho nuestros trapecios. Te doy una variante para que des un gran estímulo a estos músculos. Cuando hacemos este ejercicio sujetamos la barra con un agarre prono a una separación corta y hacemos una tracción llevando la barra hacia la barbilla. Aunque en este movimiento estamos haciendo un encogimiento de nuestros hombros, estamos limitando el trabajo de trapecio, solo llegando a la horizontal de nuestros hombros o a la barbilla. Así que la opción es no solo traccionar hacia la barbilla, sino llevarla hasta la altura de la frente. Con ese movimiento ya se está dando un buen estímulo. El tercer ejercicio es el paseo de granjero. Se puede realizar de forma estática o con desplazamiento. El objetivo es sujetar un objeto pesado con las manos, ya sea unas mancuernas, una barra o unos discos. Y esto es durante un tiempo establecido, pueden ser de 30 a 60 segundos. Este ejercicio realiza una rotación de los hombros con un amplio rango de movimiento. Para enfocar más el esfuerzo a los trapecios y no a los antebrazos, podríamos utilizar unos straps. Ahora, ¿cómo podríamos realizar una rutina específica? Te digo cómo. Solo aclaro que esta rutina va a estar enfocada en la parte superior de los trapecios, que es la parte más visible. De hecho, cuando estamos de espalda sí podemos visualizar todo nuestro trapecio, pero de frente solo se visualiza la parte superior. Podemos iniciar con unos tradicionales encogimientos con mancuernas. Después hacer unos encogimientos con barra, dando unas distintas aperturas de agarre. Vamos a checar cuál. Después vamos a realizar un remo a la frente, después un paseo de granjero y por último ya sea unas elevaciones frontales o laterales, pero van a ser de 90 grados para arriba. ¿Cuántas series y repeticiones hacer? Se podrían realizar 3 series de 10 a 12 repeticiones y en el caso del paseo de granjero 3 series de 30 a 45 segundos. ¿Con qué frecuencia trabajar los trapecios? 1 o 2 veces a la semana. Te explico. Podrías meter todo este volumen de entrenamiento en una sola sesión o dividir este volumen de entrenamiento en 2 sesiones, es decir, en 2 días hacer 2 o 3 ejercicios. Pero viendo la cantidad de volumen, podríamos decir por qué tan poco volumen se le puede dar a los trapecios. Porque como hemos visto, con distintos gestos o ejercicios, ya sea de hombro o espalda, se puede dar estímulo a los trapecios y el objetivo es estimularlos, más no sobreentrenarlos. ¿Con qué músculos podemos entrenar los trapecios? Si no quieres realizar un calentamiento previo a estos músculos, puedes hacerlo después de tu rutina de hombro o de espalda. Ya al haber trabajado espalda y hombro, tus trapecios van a estar más que calientitos. Y si no te interesa comenzar previo con un calentamiento, puedes combinarlo con cualquier otro grupo muscular. Esto es todo por el video, espero te haya gustado esta información y si ha sido así te invito a que me ayudes a compartirla para que le llegue a más personas. También te invito a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video, saludos.